Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula turca nos tiene siempre al borde del asiento. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo por estos lares, copyright, déjame darte una gran bienvenida. Espero que te sientas como en casa y si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Y no olviden dejar su comentario abajo. Hoy amigos míos tenemos un plato fuerte, un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la televisión superíndice 3N turca. Prepárense. Porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Erkenci Kuay, y que aunque su relación superíndice 3N en la vida real fue ese montao más menos a rusa que paseo por el parque, sigue dando de copyright hablar. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en un rumor, mejor dicho, en una bomba, que según dicen por ahí, Can Yaman soltó superíndice 3 y que tiene que ver con Demet tras una supuesta copyright dida. Asu como lo oyen. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este chismecito jugoso, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan tanto como yo de los dramas, los romances y los secretos de nuestros actores turcos favoritos, no olviden darle un buen like a este vídeo. Es la mejor manera de apoyarnos y de decirnos que quieren ese. Y de paso compartan el vídeo con todos sus amigos adictos a la farándula. Y ahora agarra tu cafecito turco, ponte superíndice 3 modo, llama a tu vecina chismosa y prepárate para enterarte de todo. Esto se va a poner bueno. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, como ya les adelantaba, fue un verdadero torbellino. Su química en pantalla era innegable, la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, un fenus superíndice 3 meno mundial, y por supuesto, los rumores de romance no tardaron en surgir. Era imposible no ver la chispa. Al principio ellos lo negaron a capa y espada, con esas sonrisas de somos solo amigos, pero las miradas, las sonrisas superíndice 3 cómplices y las escapadas juntos eran demasiado evidentes para ignorarlas. Los paparazzi en su agosto siguió copyright dándolos a todos lados. Parecua que el cuento de hadas de Erkenci Kuay, con esos amaneceres idílicos y esos besos robados, se ha trasladado a la vida real. Todas queruamos un can en nuestras vidas. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la burbuja del amor, esa burbuja llena de confeti y corazones, explotó superíndice 3. De repente las noticias sobre su relación superíndice 3N cesaron, como si alguien hubiera apretado el botón superíndice 3N de silencio. Las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, como si las hubieran borrado de la faz de la tierra. Y las indirectas en entrevistas comenzaron a hacerse frecuentes, esas frases ambiguas que te dejan pensando, ¿a qué copyright en el estaru, tirando la puya? La separación superíndice 3N, aunque nunca confirmada oficialmente, era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía. Y con la separación superíndice 3N, claro esto, empezaron las especulaciones. Copyright agua pasado. Por copyright agua terminado todo tan pido. ¿Acaso se les acabó superíndice 3 el cafú copyright turco? Y aquí es donde entra en juego la famosa bomba, que según dicen, Can Yaman reveló superíndice 3. A ver, hay que ser claros desde el principio, esta información superíndice 3N no ha sido confirmada por ninguno de los dos. Es un rumor que corre como superíndice 3 lbora en los mentideros de la farándula turca, un chisme que se susurraba en los camerinos y que ha llegado a nuestros oídos. Asu que por favor, tu superíndice 3 menlo con pinzas. No quiero que nadie se me desmaye del susto. La supuesta revelación superíndice 3N de Can Yaman tiene que ver con una copyright perdida que Demet ha sufrido durante su relación superíndice 3N. Al parecer, y esto es puramente especulativo, Demet ha estado embarazada y ha perdido el bebu copyright. Esta trágica noticia, siempre según los rumores, ha afectado profundamente a la pareja y ha sido uno de los detonantes de su separación superíndice 3N. Imaginen el dolor. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún turbia. Porque supuestamente Can Yaman ha mencionado esta copyright perdida en una conversación superíndice 3N privada, tal vez con un amigo o con algún miembro de su equipo. Imaginen la escena.
Y esa información superíndice 3N, como suele pasar en estos casos, se habrá filtrado a la prensa. Las paredes oyen, gente. Y mu es en el mundo del espectáculo. Obviamente esta noticia ha generado un gran revuelo. Por un lado, es tú la gente que se siente profundamente triste por Demet y por Khan, si es que este rumor es cierto. La copyright vida de un bebé copyright es una experiencia devastadora para cualquier pareja y es comprensible que haya afectado su relación superíndice 3N. Es un dolor inimaginable. Por otro lado, es tú la gente que critica a Khan Yaman por haber revelado un secreto tan íntimo de Demet. Consideran que es una falta de respeto y una traición superíndice 3N a la confianza que ella depositó superíndice 3 en u con diéresis copyright L, un autocopyright ntico Judas. Y luego estamos nosotros, los simples espectadores, que observamos todo este diar. Ama desde la distancia, tratando de discernir la verdad entre tanto rumor y especulación superíndice 3N. La verdad es que en estos casos, nunca sabremos con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Solo podemos confiar en lo que nos dicen los protagonistas, si es que deciden hablar del tema. Pero ya sabemos CU superíndice 3 mo son de reservados. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿realmente Khan Yaman reveló superíndice 3 este secreto? ¿O es todo una invención superíndice 3N de la prensa sensacionalista, sedienta de titulares explosivos? Bueno, la respuesta, como ya les dije, es incierta. No hay pruebas contundentes que confirmen ni que desmientan esta historia. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir terminó superíndice 3 de forma abrupta y que, desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Un final inesperado. Para entender mejor todo este embrollo, tenemos que recordar el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 su romance. Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno global, una serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre Khan y Demet era innegable y la prensa y los fans no tardaron en crear una imagen idílica de su relación superíndice 3N. Los veíamos como almas gemelas. Pero como suele suceder, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio utica, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido al fracaso de su romance. El amor no siempre lo puede todo. Además, hay que tener en cuenta que Khan y Demet son dos personalidades muy diferentes. Khan con su estilo extrovertido y su imagen de Galu N siempre ha estado en el ojo del huracán N. Demet, por su parte, es reservada y discreta, y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Opuestos que se atraen, pero que no siempre encajan. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o, un evento digno de una revista del corazo superíndice 3N. Sin embargo, lamentablemente ese matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin hace poco, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su pasado con Khan Yaman. El karma existe, dicen por ahí. Algunos fans, los románticos, siguen aferrados a la esperanza de que Alwen y Dua vuelvan a estar juntos. Soñar es gratis. Khan Yaman, por su lado, ha estado enfocado en su carrera internacional. Ha protagonizado series en Italia y ha participado en proyectos en otros países. Un trotamundos. También Copyright N ha estado involucrado en causas Venu Copyright ficas y se ha dedicado a mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Un chico bueno. La verdad es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de u con diéresis copyright cito y posiblemente, también copyright N de dolor y de pu copyright vida. Una historia que nos recuerda que la vida real no siempre es tan perfecta como las series de televisión superíndice 3N. La cruda realidad. Ahora bien, antes de que cerremos este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y debemos tener cuidado con lo que creemos y con lo que compartimos. Es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la copyright vida de un bebé copyright. Sensibilidad ante todo. Además, es importante recordar que la prensa del corazo superíndice 3N a menudo se basa en informaciones no confirmadas y que puede exagerar o distorsionar los hechos. Por lo tanto, es fundamental ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y no dar por sentado que todo lo que se dice es verdad. Ojo avizor.
Y bien, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito jugoso. Recuerden que la Faru Ndula Turca siempre nos tiene sorpresas preparadas y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Siempre al pie del cao más menos u con diéresis superíndice 3n. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de que Can Yaman revelu superíndice 3 un secreto de Demet Özdemir, una supuesta copyright dida durante su relación superíndice 3n. Analizamos las posibles implicaciones de esta revelación superíndice 3n y recordamos la trayectoria de ambos actores de su copyright S de su separación superíndice 3n. Reiteramos que esta información superíndice 3n no ha sido confirmada y que debemos tomarla con precaución superíndice 3n. Precaución superíndice 3n, amigos. Para recapitular, podemos decir que la relación superíndice 3n entre Can y Demet fue un fenu superíndice 3 meno medio, tico que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía. Su química en pantalla y los rumores de romance generaron una gran expectación superíndice 3n entre los fans, pero la realidad de su relación superíndice 3n fue mucho compleja. La supuesta copyright dida de un bebu copyright, si es que es cierta, ha sido un duro golpe para la pareja y podrá haber contribuido a su separación superíndice 3n. Sin embargo, es importante recordar que esto es solo un rumor y que no hay pruebas que lo confirmen. La verdad, solo ellos la saben. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Can y Demet son dos talentosos actores que han logrado alcanzar el U con diéresis copyright cito tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento y carisma los han convertido en dos de las figuras populares de la Faru N. Dula Turca y estamos seguros de que seguirú cosechando U con diéresis copyright citos en el futuro. Les deseamos lo mejor. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por estar ahí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente revelu superíndice 3 este secreto? ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3n entre Can y Demet? ¿Creen que alguien dúa volveru a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Quiero saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n son fans de la Faru Ndula Turca y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 simos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la superíndice 3 sima. No se pierdan el superíndice 3 simo chisme. Bye, bye. Besitos. Mua.